Hola, buenos días a todos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta actividad del HIS Day en La Paz, Baja California Sur. Y bueno, como ya muchos de ustedes vieron, tenemos excelentes charlas y para no robar más tiempo, brevemente quiero presentarles a nuestra ponente, que es la doctora Patricia Colet Osorio. Ella es bióloga egresada de la FE Zaragoza y actualmente se desempeña como directora de análisis y prioridades de la CONABIO. La CONABIO, para los que no lo saben, es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y bueno, ahí pueden ver que ha participado, coordinó el desarrollo de la evaluación de ecosistemas para México en el capítulo de Capital Natural de México. Ya no voy a entrar en más detalles, pudieron leer ahí su reseña en las publicaciones que fuimos haciendo. Y bueno, para todos los que estén presentes, recuerden que las preguntas nos ayudan a todos y sobre todo motivan mucho a nuestros ponentes. Y bueno, espero disfruten la charla, tanto los que están en vivo como los que la verán más adelante. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias, Iram. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí en el Kids Day con ustedes a la distancia, por desgracia, ¿verdad? Pero aquí estamos con mucho gusto. Quiero agradecer especialmente a María Esther Jiménez López por su amable invitación para participar hoy. Me parece que una parte muy relevante al pensar, yo sé que en sistemas de información geográfica, ustedes están más enfocados a recursos marinos y también hace rato que escuchaba el inicio del día, de la apertura del día, se hablaba de muchas aplicaciones. Yo les voy a hablar sobre un tema que es particularmente relevante para todos nosotros en nuestra vida diaria porque tiene que ver con la biodiversidad. Voy a iniciar con esta imagen diciéndoles que en realidad cuando hablamos de biodiversidad, pues estamos hablando de toda la vida en la Tierra, en todos sus niveles de expresión, y entonces eso hace muy complejo pensar cómo íbamos a hacer para capturar en un sistema de información toda la variedad de las especies, su diversidad genética, la estructura de las comunidades, su composición, esa parte que podemos poner, además de que podemos poner por un lado con esta taxorreferencia, la georreferencia en un mapa, pero los aspectos temporales y funcionales. Entonces, la tarea es enorme, es la tarea que tiene la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que yo no sé si todos sepan, pero fue creada en 1992 con carácter permanente, intersecretarial. Hoy día estamos en un proceso de transición. La idea de la CONABIO era promover el conocimiento de nuestro patrimonio natural, organizar, obtener, generar, dar acceso a la información sobre toda la riqueza del país y sobre todo ser un puente entre la academia, el gobierno y la sociedad. Entonces, nosotros no repetimos, no duplicamos el quehacer que hacen muchas universidades. Hacemos más, sí hacemos una cierta investigación, pero muy aplicada a enfocar, a resolver problemas y a generar herramientas que sean útiles para toda la sociedad acerca de nuestro patrimonio natural. Como ya les decía, esta es una otra forma de ver qué abarca la biodiversidad en composición, estructura y función. Por un momento parecía que la CONABI estaba solamente interesada en la parte de la composición de las especies y las poblaciones, pero fue una forma de empezar a entender cómo empezar a construir este gran sistema, porque nos interesan todos los aspectos, desde los genes hasta los paisajes y sobre todo la diversidad cultural en donde tiene que ver el hombre, la que se usa, la que usamos, y a muy diversas escalas, en lo local, en lo regional, en lo nacional, e incluso muchas veces, para muchos casos, necesitamos entender qué es lo que ocurre en escala global. Si bien, por un lado, podemos tener muchísimos datos de algo, datos en los que tenemos en muchos lados y que se ve cómo se usan, pues es en el clima, ¿no? Y los datos que tienen buenas
en los lugares donde hay una buena previsión del clima, no es que el clima se comporte ahí muy bien y acá muy mal, es que se tienen muchísimos datos para generar modelos y generar conocimiento. Y sin tecnología de gestión de datos, pues no vamos a aprender mucho de los datos, solamente nos quedamos en la exploración. Y nosotros queríamos, desde que inició Conavio, avanzar en tener, sí, más datos, pero para generar conocimiento. Entonces, a donde buscamos llegar es a donde está ese cuadrito en el 3, aunque sabemos que muchas veces se tienen pocos datos, pero también muchos expertos nos pueden ayudar a generar ese conocimiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando empezamos el SNIB, el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, decidimos iniciar como una columna vertebral las bases de datos de ejemplares o registros, pues considerando sobre todo los datos que estaban en las colecciones, porque esto nos daba una taxorreferencia sobre, eso es lo que llamamos catálogos de autoridad, y pensamos que de ahí podíamos vincular muy bien con cartografía digital, que es como el otro pie, la otra pierna importante del SNIP, que nos permite vincular con todos estos imágenes de satélite, con monitoreo, y empezamos a generar algunas herramientas estadísticas de análisis, y todo esto lo hicimos obviamente de la mano de muchísimos expertos nacionales e internacionales. Lo que hicimos fue hacer un primer diagnóstico del estado en que estaban las colecciones, que son una fuente importantísima de información. A esto les llamamos pues los frutos, ¿no?, maduros que podíamos tomar para empezar a construir, a pasar a un mapa, todos estos datos que tienen que ver con la georreferencia. En este lado estamos mostrando, por ejemplo, los datos de las plantas, de los herbarios de México. Se ven huecos evidentes, pero justamente esto nos da una taxorreferencia por un lado, podemos saber dónde se ha colectado algo, cuándo y qué es ese algo colectado, ¿no? Y ese algo colectado pueden ser plantas que incluso están ampliamente conocidas, que tienen un uso tradicional importante, que incluso usa una comunidad que no está ubicada en el mismo lugar donde esta especie, el peyote, se utiliza, por ejemplo. Y las colecciones y la taxonomía como una ciencia viva que va descubriendo y describiendo las especies es algo que está vivo. Si ustedes ven, estoy subrayando un nombre que si ustedes hoy en día van a buscarlo en la tabla, en la parte del lado derecho, viene Lophophora williamsi, y aquí viene otro nombre de Lophophora en el herbario de Hinton que dice Cochresi. Entonces uno piensa, ¿se trata de la misma especie o realmente es que hay otra especie, no? Y si ustedes van a dónde hemos estado acumulando parte de esta información con la ayuda de expertos, con nuestros catálogos, es que tenemos sistemas que nos hablan de qué especie, qué nombre es sinónimo de otro, si una especie se encuentra en México o no, o puede haber sido, si era introducida, y en este caso pues tenemos muchísimas especies bajo muy distintos nombres porque son diferentes hipótesis. Un ejemplo de cuando inició Conavio sobre cómo hacer conocimiento cuando no se tienen muchos datos es que se definieron por primera vez regiones terrestres prioritarias, y esto se hizo con la reunión de especialistas, se espacializó parte de ese conocimiento para seguirlo enriqueciendo con algunos otros datos y segundas rondas, como ustedes pueden ver, y eso nos llevó a definir las primeras regiones prioritarias que se conocieron para todo el país, ya delimitadas en un mapa. Estos mapas nos han servido para hacer un trabajo más fino hoy en día con los datos que tenemos, tanto de datos puntuales como ya mapas generados con estos datos puntuales, con otros mapas integrados con factores de presión para entender también con especialistas, más de 260, un proceso de especialización del que les voy a hablar un poco más adelante con más detalle. Este esquema de cómo hoy percibimos en gran medida al SNIP
nos muestra algo más, ¿no? Que no son solamente esos catálogos y esas bases de datos, sino que estamos compilando cada vez más información sobre la biología de especies, estamos integrando más datos de observaciones, que pueden ser observaciones de un mismo sitio en el tiempo, ya como monitoreo, incluso datos de la literatura, pero también datos de redes de ciencia ciudadana en la que participan numerosos expertos, y nuestros datos geográficos del geoportal, que ofrece una gran cantidad de cartografía electrónica y imágenes satelitales, han derivado en herramientas como el Atlas de Naturaleza y Sociedad o geovisualizaciones 3D y otros sistemas operacionales que tiene la CONABIO, como la detección temprana de incendios o CIMAR u otras redes que están monitoreando los datos continuamente, y otras plataformas de divulgación que pues a veces requieren otras formas de presentar la información para que todo el mundo pueda tener acceso a esta información. Esto está, lo que hace la CONABIO tiene su fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico, que nos mandata que la CONABIO desarrolle este Sistema Nacional de Información para la Biodiversidad. Y además, para muchas instituciones no era un caso de que esa información tenía que haber sido de acceso de manera pública. Para la CONABIO, desde un inicio, antes de esta ley, era muy importante dar acceso de forma transparente y público a toda la información. Y pues, de alguna forma, el que la CONABIO iniciara estos sistemas cuando había muy pocos en el mundo, tal vez solo en Australia y en Costa Rica, que se visitaron incluso para conocerlos y saber cómo México iba a desarrollar su sistema nacional, se inspiró, y así lo dice un artículo del primer secretario técnico de la GBIF, que está publicado en Science. Esto sirvió de ejemplo para generar la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad, la GBIF, cuando México puso la primera red a trabajar, que no solamente involucraba bases de datos de México, sino de otros países. Esto pensando pues en que el conocimiento, lo que está en el SNI, por un lado, es conocimiento abierto para que sea sujeto a modificarlo, a compartirlo, pero también a que preserve su crédito, su autoría. Algo muy importante es que estos datos, es la reusabilidad de los datos. No se compilan una vez para un propósito o para un paper, sino que estos datos, como la forma en que están compiladas, siguiendo ciertos estándares, permite que sean reusados, reutilizados, redistribuidos para cualquier momento. Y no solamente es juntarlos, que no estén aislados y sin respaldo, ni sin contexto. Entonces, lo que buscamos es que la información cumpla con ciertos estándares que lo hacen interoperable, relevante, porque en ello han participado muchísimos investigadores, instituciones, de forma transparente, accesible, con metadatos claros para saber cómo y cuándo se pueden utilizar. GIF también, y muchas organizaciones que participan en esto, siguen los principios FAIR, que quiere decir justamente de lo que hablamos: interoperables, reusables, accesibles, que se puedan usar. Y este es el proceso general que sigue la CONABIO en la parte de SNP ejemplares, que es la que conforma justamente parte de este nodo en la GBIF. Como ustedes saben, no sé si lo sepan, porque muchos son muy jóvenes y la CONABIO ya tiene 31 años y seguramente muchos estudiantes no habían ni nacido, pues la CONABIO inició poniendo un fuerte componente incluso de su presupuesto, casi el 80% de su presupuesto iba a financiar proyectos que tenían que seguir un protocolo de calidad, y cada vez que se presentaba un proyecto, se llevaba a cabo un proceso de control de calidad para que estos datos pudieran ser integrados. Hoy día, además de proyectos que tenemos pocos financiados, pero muchos donados, mucha gente se pone en contacto con nosotros y nos dice: quiero donar mis datos. Hoy en día se pueden incluso poner directamente en la plataforma
del GBIF como proveedores y les decimos, ¿los quieres poner? Te decimos dónde están los materiales, te enseñamos cómo, o quieres que los integremos de una vez al SNIP con nuestro control de calidad, y para sorpresa nuestra, muchos quieren seguir el proceso de control de calidad, es como cuando hace uno un trabajo, otros ojos que nos ayuden a encontrar posibles errores. Información de datos abiertos, mismo los datos de GBIF y de otras fuentes que están abiertas, nosotros estamos al pendiente todo el tiempo de encontrar los datos que son de importancia para México para integrarlos al SNID. Lo que hacemos con todos estos datos es hacer un proceso, digamos, de transformación al evaluar los datos, al generarles metadatos, al hacer un reporte de calidad que no se califica al especialista. Lo que se califica es qué tan completos son los datos. Hay muchos ejemplares que son antiguos y que muchas veces no son factibles de georreferenciar. Y esto se ha discutido, por ejemplo, porque decían, es que si solo dice México se puede poner un centroide. Y si alguien no tiene el cuidado de fijarse, parecía que había un sitio ahí por San Luis Potosí donde estaba toda la riqueza, porque muchas especies que se colectaron antes de que hubiera GPS o que no se tenía el cuidado de ejemplares muy antiguos de poner la localidad, pues aparecen ahí, claro, con no son los datos exactos si lo dice, pero finalmente eso estamos hablando de la calidad de los datos, de la limpieza que se tiene que hacer de los datos al integrar en el proceso de integración, en la validación, en la transformación, para poder llegar a publicarlos y que ustedes pues los puedan consultar de manera sencilla. Nosotros, todo esto tiene manuales, como pueden ver, y los publicamos en SNIP MX. También si ustedes han entrado a la plataforma de Enciclovida, pueden ahí buscar por especies o por otras regiones de interés y pueden ver en un mapa fácilmente los registros que son de ciencia ciudadana versus los de ejemplares de colecciones científicas. Los publicamos también en GBIF porque sabemos que mucha gente usa esa fuente internacional y que es importante también que estén disponibles a todo el mundo, y los entregamos a los portales de datos abiertos para cumplir con los requisitos del gobierno. Entregamos también a nuestros financiadores estos datos, y en el geoportal de la Conavio están también disponibles. Es decir, buscamos que haya muchas salidas para todos estos datos para que haya acceso. ¿En qué consiste la evaluación de la información? Lo que hacemos es pues evaluar la consistencia de los datos con un método. En lo que queremos es que estén en lo posible sin errores, o caracterizar esos posibles errores, es decir, que no diga que el ejemplar es de un estado y las coordenadas ya sea que pueden caer en el mar, o no dice claramente que lo que se tiene como un ejemplar, que siempre nos decían, tienen una ballena en el centro del país, y les decíamos, no has leído todos los datos, dice que es un fósil, ¿no? Entonces, es importante que los datos puedan ser compartidos, y eso incluye que estén cumpliendo con ciertos estándares y que se puede construir el conocimiento pues adecuado, porque estos datos se usan todos los días en el día a día para muchos análisis. ¿Cómo ha crecido el SNIF? Hoy en día, nuestro catálogo de especies tiene más de 133,000 especies. Muchas veces se ha dicho que México, como país megadiverso, alberga entre el 10 y el 12% de las especies del mundo. Esto es, si se conocen en el mundo cerca de 2 millones de especies, esperaríamos que en México debe de haber unas 200,000, 220,000, aunque esto debe quedar algo muy claro, todavía no acabamos de descubrir todas las especies, y no crean que solamente nos falta por descubrir virus como el que nos apareció hace poco tiempo, ¿verdad? Y nos afectó a todos en la pandemia, o bacterias, ni artrópodos solamente. Hace algunos pocos años, 2, 3 años, se descubrió una nueva ballena en las costas del Golfo de México de Estados Unidos.
Es decir, todavía no acabamos de conocer la biodiversidad y aún con las técnicas moleculares modernas y el eDNA necesitamos hacer mucho trabajo en taxonomía. Nuestro SNP registra más de 41 millones de registros. Debo decir que no solo de México, porque hemos integrado datos también de Estados Unidos y de Centroamérica, porque muchas veces que hacemos mapas de distribución potencial necesitamos conocer la distribución real de la especie, no solamente con límites geopolíticos, porque eso no nos puede decir que no nos diga las condiciones en las que habita toda la especie. Entonces, para México hay como 20 millones, incluye más de 1,000 proyectos y también datos de ciencia ciudadana. Esto es más o menos como se ve. Como pueden ver, se ven claros los cruceros, ¿verdad? Las líneas, se ven claras las carreteras en la parte terrestre, ¿no? Es donde está muy en rojo, quiere decir que estos son datos de colecciones fuera de México, los verdes en México, pero hay grandes huecos, aun cuando vemos que estamos más o menos ahí llenando la zona económica exclusiva. Piensen además tridimensionalmente en la profundidad del mar, también piensen en la sierra, las montañas y piensen en la temporalidad, que esto incluye datos desde 1790 y tantos hasta 2000, casi 20. Y entonces, cuando uno quiere hacer ciertos análisis y uno abre el mapa, ve esto con una lupa, a pesar de los más de 20 millones de registros para México, todavía nos queda mucho que hacer por documentar nuestra biodiversidad. ¿Qué hacemos? En GBIF México pinta como uno de los países que tiene un gran número de registros, pero más aún que eso, registros propios para el país, porque hay muchos países que se nutren gracias al trabajo de otros lados. En México hay muchas capacidades y México provee también datos a muchos otros países. Ustedes pueden consultar en las ligas los datos generales de lo que es el Nodo de México, que tiene más 27 millones de registros. Se compone de un montón de datos que vienen también de otros países y tiene una actividad. El reporte de México, México sin ser pues un país actualmente miembro, porque no, desde hace unos 2, 3 años ya no pagamos incluso la membresía, no ha habido recursos para hacerlo. Seguimos siendo uno de los países cuyos datos son los que más se bajan y estamos entre los 6 primeros lugares que surgen más publicaciones con el uso de datos de la actividad de los reportes de México. Cuando ustedes consultan los datos en el GBIF, les va a dar un DOI del conjunto de datos para que lo citen en su artículo y después podrían decir, bueno, de este conjunto que yo bajé de GBIF porque estoy haciendo el análisis, por ejemplo, de una especie invasora o para los patrones de distribución de especies de un país y bajé 500,000 de registros, pero en realidad al hacer el análisis y limpiar y decidir con qué datos y de qué años me quedo, usé solamente 50,000 o 20,000 registros. Eso es importante decirlo, que los datos de México pinta realmente. México y Brasil de Latinoamérica son los países que más publicaciones generan y mayor nivel de uso de datos. Pero sabemos que en Conavio, con todo lo que les platiqué antes, que es el SNP, no solamente son los datos de presencia y ausencia que se ponen en el GBIF y que nos dice, pues México tiene como 130 publicaciones. Les puse un poco de la estadística que tiene la Conavio en su página principal, porque son imágenes, son sistemas operacionales, son datos de especies invasoras, de especies en riesgo de acuerdo a nuestras normas, por regiones, por fototeca, por ciencia ciudadana, la página de niños, y nosotros en el Web of Science hace unos meses nos dábamos cuenta que hay más de 3,800 publicaciones, no solo 130, que citan a la Conavio como fuente de datos porque se usa mucha de la información que va más allá de estos datos.
Algo importante que yo diría porque el SNI sigue siendo muy importante a pesar de que está la red y que se pueden poner directamente pues, los datos en GBIF, y es el valor agregado que damos a los datos. Muchas veces hay ejemplares que no vienen georreferenciados y Conavio los georreferencia. Podemos agregar información de cómo estaba si nos trae datos de en qué tipo de vegetación, por ejemplo, estaba un ejemplar. Podemos inferir de acuerdo a la carta de uso de suelo, podemos saber si la colecta se hizo dentro de un área natural protegida, podemos anidarlos a diferentes grupos biológicos, saber con qué nombre común se conocen en otra zona, nombres comunes no solo en español, sino en diferentes lenguas indígenas, si son endémicas, si están enlistadas en alguna lista de la Ley General de Vida Silvestre como prioritaria o en el TOF como exótica, o si es una localidad probable no de campo, porque muchas veces hay datos que parecen fuera de lugar y uno tiene que ir a mirar si lo que pasa es que está en un jardín botánico o en una unidad de producción y entonces ese dato no, para ciertas cuestiones no se debería de usar. En fin, una serie de valores que nos permiten ver si es una localidad o no de campo cuando uno está haciendo un análisis que tiene que entregar, por ejemplo, las autoridades y que nos permite saber, por ejemplo, si esto es de un jardín botánico y entonces naturalmente es muy posible que haya especies de la región, pero otras especies que no son de la región. Ustedes pueden descargar sus datos cuando los consulten para hacer análisis pues, de GBIF o si gustan directamente del SNIF y pedir toda la información que tenemos o consultarlos directamente en el geoportal que permite hacer consultas por varias capas espaciales. Si solamente quieren visualizar y quieren aprender mucho de la biodiversidad, les recomiendo utilizar Enciclovida. Ustedes pueden ver que para una especie viene toda la taxonomía superior y esto ayuda a mucha gente, por ejemplo, a saber que si son felinos, que si son carnívoros, una especie, vienen los nombres comunes en todas las lenguas, vienen sus sinonimias, que pues en este caso no son tantas, pero ya les enseñé casos donde hay muchísimas, y pueden consultar mucho más información más detallada de la lista de especies, pueden ver todos los datos de una sola vista, incluso mapas de distribución potencial cuando los tenemos, cuando están revisados por especialistas y tienen sus metadatos. Aquí algunos ejemplos nada más para que vean lo que son cuando viene toda la lista de sinonimias. Creo 100 pies tiene el récord de 51 sinónimos. Aquí algunas de las fichas para que se aprenda, mapas de distribución potencial. Y pues estos catálogos permiten hacer búsquedas avanzadas con la idea de que pues también podamos recibir retroalimentación de especialistas. Esto nos permite saber también cuántas fichas, hacemos fichas de especies que están en la lista roja, porque las primeras listas rojas se publicaron sin haber hecho el método de evaluación de riesgo, fue de un taller, y mucha gente no sabe por qué una especie está en la lista roja, qué tan completos están estudiados los organismos, qué tanto se ha avanzado para saber o se ha reevaluado la especie para saber si está en la categoría correcta o se tiene que mover. Todo esto podemos también analizar las especies por listas de especies prioritarias de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre. Y podemos saber también muchísimo de aquellas especies exóticas, es decir, no nativas de México, invasoras. Muchas de ellas ya están clasificadas de acuerdo a un riesgo de invasividad cuando no tienen un análisis de riesgo completo. La Conavio con muchos especialistas ha ido también realizando muchos análisis de invasividad de estas especies y hemos tratado de trabajar también en los temas de las páginas de niños para que la gente sea más consciente en pues usar más especies nativas que especies exóticas invasoras que muchas veces se introducen sin conocer los daños que puedan causar a la biodiversidad. Y la Conavio es un centro, podemos decirlo, de información para las especies exóticas invasoras. Hoy día estamos también trabajando con pues, registros de plantas de polinizadores, ir entendiendo las interacciones de a quienes polinizan.
Hemos trabajado también, como les decía, en especies de importancia para nuestra vida diaria, para nuestra alimentación. No pongo todo el caso de todo la agrobiodiversidad, pero es una página muy bonita que les invito. Es un sistema nuevo que está ya muy dinámico, que los invito a que lo consulten. Y pues la otra parte de poder ver todos este tipo de registros es importantísimo cuando se tiene otras capas de información de la cartografía digital que no se limitan solamente a la parte de biodiversidad, sino del medio físico y social, y en eso pues la Conavio tiene un acervo pues muy impresionante, así como de percepción remota. Recibe 8 pasos de satélites, se publican las páginas todos los días para los sistemas de alerta. Y pues es un ejemplo un poquito más detallado. En esta infografía nos decían, muchas veces todavía nos preguntan, bueno, ¿para qué se usa la información que genera la Conavio? Lo primero es que haya una valoración para usarla sustentablemente y conservar esa riqueza natural que aún tenemos en México con todo y pues las condiciones de contaminación, degradación en muchos lados, para conocer dónde están aquellas zonas más vulnerables, tanto a condiciones actuales, por ejemplo, como al cambio climático, para determinar dónde están áreas que deben ser prioritarias para conservación y restauración. Y de esto justamente les voy a hablar un poco. En 2007, después de que en 2002 se habían hecho justamente estas primeras regionalizaciones, las regiones importantes para la biodiversidad, hubo un mandato del CBD para saber si realmente los países estaban cumpliendo en conservar lo que tenían que conservar, porque siempre ponían una línea del 10%, del 12%, y es el 17%, y no queda claro ni siquiera de dónde habían sacado esa cifra, ¿no? Entonces, nosotros podríamos haber hecho un cruce de las ANPs con las regiones prioritarias, pero se dio una conjunción muy bonita para trabajar con la CONAP, en la que firmaron un acuerdo muchas organizaciones de la sociedad civil y, como siempre, la academia, que son pues un ejército de personas estudiosas y comprometidas, se sumaron a estos esfuerzos y empezamos a realizar nuevos análisis, considerando que ya teníamos muchos más datos en la Conavio, en la literatura, que podíamos generar, usar las bases de datos del SNP, modelos de distribución potencial, mapas de riqueza, pero a la vez también hacer mapas de indicadores del impacto humano, mapas de índices de cómo se encontraba la vegetación, y fueron saliendo otras herramientas a lo largo del tiempo. Y entonces pasamos de hacer planeación a representación regional, a empezar a entender en grandes regiones ya de 256 kilómetros, que era más fino que las regiones prioritarias, a los últimos análisis que hemos hecho a 1 kilómetro cuadrado, que podríamos hacer más finos, pero los hemos dejado en 1 kilómetro porque hoy en día esta es el pixel de máxima resolución en el que podemos tener indicadores de cambio climático, y eso nos interesaba ver qué le va a pasar a la biodiversidad o qué escenarios hay más bien para la biodiversidad ante el cambio climático. Sabemos que pues vivimos en una matriz de paisajes en donde pues ha habido un cambio de las condiciones ambientales, que hay diferentes contextos socioecológicos, políticos y culturales aún dentro del país, y que no podíamos decir todo es para conservación y aquí no se puede tocar, sino identificar aquellas zonas que fueran de atención prioritaria, y esto lo hicimos solamente para la parte terrestre. Esperamos poder hacerlo de nuevo en lo marino, aunque sabemos que en su región, en Baja California, en el Golfo de California, ha habido muchísimos esfuerzos de planeación sistemática. Falta hacerlo de nuevo para todo el país porque tenemos un proceso de pares por expertos, pero creo que ya estamos llegando al punto donde tenemos muchísima información del ambiental y más datos de biodiversidad para poder hacerlo.
Y entonces, en este punto donde me decían, es que hay muchos sitios de importancia para la biodiversidad que no salen en tu mapa, les decíamos, es que ya están esas áreas con un grado de transformación y entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son esos sitios prioritarios para la restauración. Lo que hicimos, como en cada proyecto que hacemos, fue una compilación de todas las capas posibles, algunas que ya tenemos en Conavio, otras que hay que trabajar, que hay que homologarlas a la rejilla que vamos a utilizar, limpieza de los datos del SNP, ver qué nuevos datos hay en GBIF, ver si tomamos todo el histórico o a partir de qué punto revisamos, entramos en los datos. La consulta de expertos de los criterios para la compilación de datos hasta el final del análisis es durante todo el proceso. Para los sitios prioritarios buscamos aquellos que fueran con mayor, digamos, vulnerabilidad e mayor irreemplazabilidad, para decir los más irreemplazables, dado que no puedo, aunque ya viene Navidad y quisiera pedirle todo a Santa y decir todo el país es prioritario, eso no da, no pone donde se tiene que poner, donde las especies están, mayor concentración de especies en riesgo, más irreemplazabilidad. Y por otro lado, en la restauración también más de la mitad del país tiene fragmentación y algún grado de degradación y no puedo pintarlo todo. Hay metas también establecidas, acordadas internacionalmente como el 15% del país. Y también tenemos que pensar que hay cosas que sería, por más que a mí me gustaría que, pues decir que la Ciudad de México, pues es una zona prioritaria, todavía aquí tenemos especies endémicas y muy valiosas como el ajolote o el gorrión serrano que está aquí, que deben estar en ese uso de suelo. No puedo cambiar totalmente la ciudad a otro lugar, ojalá, o dividirla. Entonces hay cosas que tengo que ver dónde puedo poner restauración que sea menos costosa y obtenga resultados para iniciar esta restauración. Entonces, con todos los análisis que hemos hecho antes, hicimos otro tipo de análisis multicriterio y con sistemas de información geográfica para hacer ese análisis espacial de priorización y que después empiece la implementación, manejo y monitoreo con estos resultados. Déjenme decirles que aquí en resumen se ven los sitios prioritarios que no se enciman, son complementarios a los sitios prioritarios para la restauración, que puedo ver cuáles coinciden con las áreas naturales protegidas. Esta está desactualizada, ven que se están decretando nuevas áreas, no está para lo marino, pero yo sé que los sitios prioritarios albergan áreas de alto valor biológico. Ya me aparecen muchos sitios para restaurar, por ejemplo, en el estado de Veracruz, y yo sé que si logro con diferentes programas y proyectos ir avanzando en esta agenda, voy conservando cosas que son muy importantes y que me ayudan sobre todo pues a mantener la biodiversidad en el largo plazo. Y puedo saber en dónde se requieren más esfuerzos. Los humedales, como ven, hay muchas áreas protegidas en humedales, lo cual es muy bueno, pero los bosques mesófilos que ocupan un 1% del país y la mitad está fragmentado, si se decretaran más bosques mesófilos, ya sea como sitios prioritarios o se restauraran, se ganaría muchísimo. Esto obviamente está ajustado la superficie de cada gran bloque al 100%, y los pastizales pues han sido poco apreciados y muy usados, pero hace falta proteger también nuestros pastizales nativos, ¿no? Ante el cambio climático, también nos hicimos la pregunta si estos sitios prioritarios iban a seguir siendo prioritarios y qué podíamos hacer para mantener la conectividad de los ecosistemas. Muchos de ustedes que trabajan con sistemas de información geográfica saben que hay mucho software que hacen la conectividad tomando la distancia euclidiana, aquí mostrada en amarillo, de manera muy fácil entre dos fragmentos, ¿no? Y dicen, ya los conecté, pero podría ser que alguna especie no pudiera pasar por ahí porque justamente puse ese modelo digital de terreno así difícil para decir, no, pues es que una especie no vive, no puede pasar por todos estos climas, necesito encontrar, a lo mejor podría también pasar por abajo, pero ya está muy perturbado y puedo decir, no puedo, tengo que buscar aquellas rutas en donde haya
menos cambios, menos desviaciones extremas en el clima y además menos barreras antropogénicas. Encontrar estas rutas les llamamos corredores bioclimáticos. Hicimos un ejercicio similar de compilación de datos, de consulta de especialistas, de análisis espacial, de priorización. Créanme que la preparación de datos y la limpieza de datos en todo proyecto, y lo hemos preguntado con muchos investigadores o ustedes mismos que hacen sus tesis o sus artículos, saben que toma en general a veces el 80% del tiempo, ¿no? Bueno, hicimos todo para tener todos nuestros insumos y identificamos 4.503 corredores bioclimáticos entre fragmentos de vegetación primaria que podrían ayudar a que muchos organismos no queden aislados, conociendo que los organismos tienen diferentes ámbitos hogareños. Esto se puede consultar en una herramienta que cuando íbamos a hacer en este proyecto les interesaba hacerla para 13 áreas naturales protegidas y nosotros le dijimos, nos sería muy importante hacerlo no solo para todas las áreas protegidas, sino para todo el país. Esta es una herramienta que pueden consultar, explorar por área protegida, por estado, por municipio, ver las condiciones de cambio climático actuales y a futuro con diferentes escenarios, ver la conectividad y poco a poco vamos poniendo capas de biodiversidad. Y este es un ejemplo de cómo ya empezamos a integrar datos o queremos empezar a integrar datos con proxies que les llamamos de diversidad genética para identificar también algo muy importante para nuestra vida diaria, que es donde están los parientes silvestres de los cultivos mesoamericanos. En este proyecto inicial nos abocamos solamente a 9 cultivos que abarcan 10 especies y 225 especies que son sus parientes silvestres en México, que son especies de gran importancia, para las cuales pues tuvimos que hacer algunos mapas también, gracias a la participación de expertos para diferenciar entre las que son las especies en vida silvestre y cultivadas. Identificamos acciones para orientar estas zonas que deberían ser prioritarias para seguir apoyando, pues, sobre todo en este caso a las comunidades campesinas que ayudan mucho a mantener muchas de estas especies que si bien son silvestres, muchas veces el gradiente de domesticación no es tan inmediato y separable. Y otra herramienta que también sintetiza mucho los datos de biodiversidad y que también hace mucha álgebra de mapas y que les invito a explorar, es lo que le llamamos nuestro barómetro de la conservación de la biodiversidad, que permite tener con todos los datos del SNIP para una zona de interés o una ANP, datos del estado de conservación, las tendencias de la cobertura, cuántas especies están en riesgo, etcétera. Todo lo que les presenté, cuántas especies invasoras hay en esa región, cuántas especies están registradas, etcétera. Entonces, todas estas herramientas y portales que ha desarrollado la Conavio, muchos sistemas de monitoreo. Recientemente, la semana pasada, justamente lanzamos un sistema nacional de información para la restauración ambiental para empezar a compilar y tener una primera visión espacial de lo que sucede en el país, de todos los esfuerzos de conservación, pues están abiertos, están hechos para que diferente tipo de público acceda a las bases de datos, a los sistemas de información de la Conavio y pues tenga acceso a la información. Y pues de mi parte es eso y pues agradecer nuevamente la invitación para participar en el simposio. Quedo pues abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Yo sé que es un cliché, pero de verdad muy interesante. A mí en particular, la Conavio me parece un ejemplo del tipo de instituciones que necesitamos en México, tanto para la generación como integración del conocimiento, como para la difusión del mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el huracán que pegó en Guerrero,
nos damos cuenta de mucho de la necesidad de conocimiento que tenemos. En particular, la Conavio está tratando, ¿no?, de trabajar en el conocimiento de la biodiversidad. Y eso creo que es muy importante y necesario, y eso nos lleva a la primera pregunta. O sea, ustedes han hecho una labor titánica como institución y como personas, y es impresionante los mapas que tienen, ¿no?, lo que presentan. Pero ¿ustedes creen que está suficientemente conocido su trabajo por la sociedad mexicana en general? Y si es así o no, ¿qué habría que hacer? Mira, esa es la pregunta. Yo creo que por mucho tiempo la Conavio estuvo haciendo mucho trabajo sin ser conocida. Afortunadamente, cuando se creó el área de comunicación en la Conavio, hubo un cambio que sí yo veo que nos dio a conocer. Hoy día la página de niños es la página más visitada de la Conavio, es la página del gobierno federal que tiene un mayor número de visitas y sobre todo se logró generar muchísimos materiales. Estamos en todos los libros de texto. La colaboración con la SEP hizo un giro muy importante porque en muchas escuelas, yo lo sé por los niños de gente aquí en Conavio, mis sobrinos me decían, ay, me dejaron una tarea y descubrí, y siempre descubren muchas cosas. Yo creo que el estar en la página de niños fue sin duda uno de los mayores logros que hemos tenido para traspasar ese vínculo, muy orientado solamente quizá en primera instancia a ese vínculo con la academia, sino traspasar hacia otros lados. Entonces, déjame decirte que nos consultan mucho de medios, eh, eh, de cuestiones particulares y cada vez vamos más trabajando con más sectores, ¿no? Como el de agricultura, como el de pesca, como el marino, como otros sectores que se van dando cuenta de y que el tema de la biodiversidad se ha ido transversalizando, pero yo ojalá cada día nos conozcan más gente, ¿no? Pero sí tenemos un sinnúmero de visitas y muchísima gente conectada a través de redes sociales a la Es CONAVI. maravilloso escuchar esto, sobre todo la colaboración con la SEP, porque yo como docente universitario, pues tratamos de acercar a los estudiantes, ¿no? Pero saber que ahora desde chiquitos es muy bueno. Y una de las preguntas va relacionada a esa: ¿cómo el público en general puede compartir información, si es que puede, para ¿No? una determinada área, etcétera? No, claro que se puede. Todos los materiales que genera la Conavio están puestos al público, son abiertos. Hemos visto el mapa, aquí hay un mapa en mi oficina que es este de México, que sin nubes, ese mapa, pues que se hizo aquí en Conavio, que es la primera expresión del México con imágenes de satélite, lo hemos visto en una cantidad de libros. En la mitad de libros le dan crédito, en la mitad de otros no, ¿no? Pero hasta en portadas. Lo que más nos interesa es que se use la información. Que nos citen, pues es importante para también tener esa medida de saber que estamos siendo útiles a la sociedad, ¿no? Que es para lo que fuimos creados, ¿no? Para ser esa fuente de información. Pero tenemos la fortuna pues atender eventos en las ferias de los libros, ¿no? O cuando hay con muchos niños, por ejemplo, con Invasoras, que salió el juego de las Invasoras, ese fue así todo un boom de éxito, ¿no? Los pósters, cuando se hizo el primer póster de mezcales, pues no había una cantina en México, las mezcaleras, que no tengan el póster, y una demanda enorme por algunos libros, por ejemplo, el libro de Colibrís, que es un colega, Humberto Berlanga, con la doctora Coro Arismendi de Iztacala, es el libro que más ediciones tiene, ¿no? Y que trajo una visión diferente y que empecemos que ese amor haga que los colibríes no se usen más como amuletos para el amor, sino que la gente disfrute. Las creencias. ¿No? Entonces creo que se van ganando espacios cada vez mucho mayores con el público joven, que además está mucho más metido en las cuestiones
pues de estar conectados todo el tiempo y que nos usen no como la primera fuente que les sale en el buscador, sino que busquen la Conavio porque trabajamos de la mano de los especialistas y eso hace que haya información confiable. Ya. Bueno, y hablando de todo el trabajo que hacen y viendo que hay muchas preguntas y poco tiempo, rápidamente, otra pregunta que nos hacen es si existe algún mecanismo para que los estudiantes hagan servicio social, prácticas con ustedes. No, claro que sí, hay siempre abierta una ventana de oportunidades para los servicios sociales. De hecho, con voluntarios y con servicios sociales es que el lanzamiento de nuestro sistema de información de restauración ambiental la semana pasada lo logramos. Pensamos que de 1,600 publicaciones que habíamos identificado de trabajos de restauración ambiental en México íbamos a lograr como pues, a ver si llegábamos a 400 para que se vieran ya los primeros puntos y gracias a todos los servicios sociales que se han sumado a este proyecto, ya vamos en 900 y tenemos gente, no solamente aquí en Ciudad de México, sino que nos apoya en Guadalajara con la georreferencia, estudiantes de Michoacán, de otros lados. Entonces, ahí está la página de Conavio y les decimos si hay alguna oportunidad o con otras áreas, también en geomática, sea el valor que tiene un voluntariado y un servicio social comprometido es muchísimo y pues, entonces ellos pueden buscar en la página de Conavio y ahí aparecen. Ahí salen las oportunidades para que les cuente, porque tienen que hacer el registro, su universidad tiene que estar, digo, para que les cuente, si no quedan como voluntarios, ¿verdad? Y nosotros felices, para que les cuenten como servicio, tienen que hacer su trámite día a la semana. Muy bien. Y eso, la siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son los principales desafíos. Ahorita tu charla trataba sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Etcétera. Entonces, supongo que solo elegir la prioridad ya es un mega desafío, pero Mira, el desafío más grande que tenemos es que tenemos la fortuna de ser un país megadiverso, ¿no? Con muchas especies endémicas en todos los grupos por donde veas, diga, simplemente ustedes lo viven allá cercano, ¿no? La vaquita marina. O sea, los desafíos de ser un país megadiverso es que uno no va a pescar como en el norte, ¿no? Que sale tu especie o va a cortar bosques como en Canadá, ¿no? Y entonces el mismo pino que quieres, sino que aquí todo es muy diverso. Y eso tiene que hacer pensar en formas de uso diferentes, ¿no? Y entonces, uno de los desafíos que tenemos es seguir documentando conocimientos tradicionales, ¿no? Y dar crédito a quienes han generado esos conocimientos, es acabar de documentar la biodiversidad, es seguir teniendo recursos para mantener estos sistemas operacionales en funcionamiento, porque son clave, tú lo decías ahorita, hacer este análisis, estamos mirando con imágenes de satélite, con toda la información que tenemos, todo lo que acaba de pasar en el Pacífico, pero en todos lugares hay cosas que hacer y que restaurar, ¿no? Entonces, creo que entre los desafíos que tenemos es que cada vez más nuestra población tiene claridad en ese cambio global, o sea, el calentamiento global es una parte del cambio global, pero la destrucción de los ecosistemas, la introducción de especies exóticas invasoras, porque somos coleccionistas y nos gusta tener pues, la planta más rara, el pez más raro, cuando aquí tenemos cosas que coleccionan en otros lados que no hay en ningún otro lugar del mundo y que son únicas. Yo creo que ese cambio de pensamiento en el chip que todos tenemos que tener en la forma de uso, de consumo, son centrales para mantener nuestra diversidad, porque no es para uso exclusivo de esta generación, sino de las generaciones futuras. ya, y bueno, hay varias preguntas, ya no nos va a dar tiempo, pero te voy a hacer esta última y por favor cierra tú con un comentario, si todavía tienes algo más. Pero básicamente una pregunta es si a ustedes los consultaron de alguna manera o se usó la información que ustedes tienen para la construcción del Tren Maya. Toda la información que tiene Conavio está abierta. Muchas, incluso consultorías, nos damos cuenta que bajan la información de la Conavio, ¿no? Y la Conavio, como muchas otras instituciones, emite opiniones técnicas que junto con otras áreas como la CONAMBI y todas las diferentes instituciones del gobierno, envía sus comentarios y sus opiniones, ¿no?
a las propuestas, ¿no? Una de ellas, y que te puedo decir, es que en algunos pasos, en algunos tramos decíamos, bueno, aquí nos hacen falta pasos de fauna, ¿no? Porque son importantes. Entonces, la información pues se usa para analizar todo tipo de proyectos y está abierta, ¿no? La ventaja que tiene la CONAVIO es que alguien puede usar la información y puede decir la información me dice esta, pero nunca tienes acceso a los datos primarios. Tú puedes aquí volver a consultar todos los datos que tienes sobre una zona y es decir, yo reanalizo con estos datos, está abierta para todo el público. Pues no me queda más que agradecer. Había varias preguntas y yo personalmente tenía un par también, pero pues ya no nos ganó el tiempo. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Y muchas felicidades por todo el trabajo. Muchas gracias, muy feliz de haber participado en el His Day hoy y voy a seguir la transmisión con mucho interés porque ustedes son, pues tienen gente muy interesante en temas de recursos marinos que son importantísimos y vitales. Gracias por la invitación. Me parece genial porque justo ahí hace falta todavía mucha información de los mares, ¿no? En la Conavio, entonces varias de las charlas están asociadas al mar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.